del día, que ya un poco habéis conocido en la apertura, pues es el profesor Javier García Martínez, que es catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante y además es el presidente electo de AYUPAC para el bienio 22-23. Javier dirige además el Laboratorio de Nanotecnología Molecular en la Universidad de Alicante. Y bueno, realmente la lista de logros y demás es como... Yo sabía. No. Algunas sí que tengo que decir. Es presidente de la Academia Joven de España, director de la Cátedra Ciencia y Sociedad de la Fundación Rafael Pino. Es fundador de una empresa de base tecnológica que además, bueno, creo que nos va a hablar muy brevemente, brevemente, que además ha adquirido recientemente la multinacional química Grace, miembro de la patrono y consejo de la Fundación Gadea para la Ciencia, miembro del Consejo de Tecnologías Emergentes del Foro Económico Mundial, premio Rey Jaime I en 2014 Nuevas Tecnologías, bueno, o sea, un sinfín de logros y pues muchísimas gracias por ha sido muy receptivo a nuestra invitación y somos amigos de hace muchos años, Albertina. Gracias por estar aquí. Muy bien. Pues nada, todos tuyos. Muchísimas gracias. Es un placer dirigirme a todos vosotros. No hay tema que me apasione más y espero poder contribuir con vosotros a conversar. Yo os voy a preguntar, voy a intentar que mi charla sea también un poquito un diálogo para pensar todos juntos cómo desde la ciencia podemos construir entre todos un futuro más sostenible. Cuando hablamos de sostenibilidad siempre pensamos en el papel del regulador, en el papel de las empresas y muy poco en qué podemos hacer nosotros. Y los que estamos aquí tenemos dos gorros. Tenemos el gorro del ciudadano, de esa responsabilidad que tenemos cada vez que compramos, adquirimos, y también la del científico, que podemos desarrollar nuevas tecnologías. Y a mí me gusta comenzar con esa transparencia. Es cierto que tenemos muchos retos, a mí me gusta resumirlos en estos 17 objetivos que nos hemos dado todos los países del mundo, un objetivo que yo creo que es digno de dedicarle toda una vida, pero también tenemos 118 soluciones. Tenemos a la química, que es responsable, y pongo la palabra con toda su carga, de toda esta industria de la transformación en la que se ha convertido el ser humano. Y cuando hablamos de transformación está desde la energía, la metalurgia, textil, prácticamente toda la actividad humana. Y si tenemos estos 118 elementos, cuando vamos a analizarlos con un poquito más de detalle, bueno, sabemos que en realidad tenemos solo 90, que son naturales, y además la mitad de los 90 que tenemos, pues no son muy abundantes, y vemos que algunos de ellos, ya nos hemos referido esta mañana, Santiago nos lo ha comentado, algunos de ellos son muy escasos y es posible que tengamos ya elementos en peligro de extinción. O sea que quiero empezar de esta manera. Es verdad que podemos dar soluciones, pero que los recursos no son ilimitados. Eso sería una primera reflexión. La segunda que os quería hacer es un poco más metodológica, un poquito más ontológica. ¿De qué hablamos dentro de la química? Mirad, cuando se le pregunta a alguien qué es la química, cuando uno va al diccionario de la RAE o en unas oposiciones o en un examen, ¿qué es la química? Normalmente se dice que es la ciencia de la transformación. Ahí, por un lado, se olvida que la química también es la industria de la transformación. Y con esta forma de pensar y de enseñar la química, creo que cometemos un error importante. Y me gustaría reflexionar juntos sobre esto. Todos tenemos claro que el símbolo de la química, creo que lo hemos visto, lo hemos puesto todos esta mañana, es la tabla periódica, ha salido muchas veces, yo le tengo mucho cariño, obviamente, pero en realidad creo que hay un símbolo que resume mucho mejor a la química, y es la flecha. La flecha es el símbolo de esa transformación de la que hablaba también Santiago esta mañana. Y si es cierto que desde el punto de vista pedagógico, incluso a la hora de pensar la transformación, es conveniente pensar en etapas sencillas, en transformaciones que podemos, bueno, pues describir y enseñar de una forma lineal. Lo cierto es que
no es así como funciona la naturaleza y sobre todo nos da la impresión, al ver la química de esta manera, que esos recursos que utilizamos, esos reactivos son ilimitados, vienen de algún lado, no nos preocupa, y que esos productos, una vez que están sintetizados, ya no son nuestros problemas. Es decir, el proceso, los productos no están pensados a priori para su reutilización. De la forma tradicional de enseñar la química, que no tiene en cuenta qué hacemos con lo que generamos. La naturaleza diseña, piensa, transforma de una forma distinta. Este es el ciclo de Krebs, la respiración, y obviamente está constituido también por pasos sencillos, por etapas descritas con una flecha. Lo que es diferente en los que os intento comunicar, y que es lo que hace a la vida tan eficiente, trabaja a temperatura ambiente, presión atmosférica y no deja apenas recursos residuos, es que cada paso que da está pensado para el siguiente. Esa es la diferencia, en la sucesión de pasos. De manera que, a priori, está pensado el proceso para su recuperación, para su reutilización. Es curioso que si vemos los libros de texto que hemos estudiado las distintas personas que estamos aquí, cuando hicimos primero de química, cada uno cuando lo estudiara en la década de los 80, 90 o 2000, es muy probable que los libros de química general sean idénticos, no un poquito diferentes. Quizá hay más color, quizá la editorial ha cambiado de nombre, pero empezará por átomos, moléculas, enlaces, iónico covalente, metálico, y luego pues ya nuevamente explicamos la química con los grupos de la tabla periódica. Exactamente igual. Y no os sorprende que si la química ha cambiado tantísimo, no un poco, completamente, en 40 años, en 50 años, el libro del enlace químico de Linus Pauling, o sea, prácticamente el libro de química general que estamos utilizando hoy en día. Por eso creo que, tampoco hay, si la química cambia, debe también hacerlo su enseñanza. Y creo que uno de los objetivos de la química verde, y Santiago al final de su charla también lo ha mencionado, es repensar la educación de la química. Esta ha sido una preocupación mía que he trabajado durante muchos años. El primero es un artículo que escribí con Peter Atkins en Chemistry International, repensando el futuro de la química. Porque os voy a decir una cosa, la brecha entre la química que enseñamos y la química que se practica va creciendo año tras año. Cada vez es más diferente la química que explicamos en la universidad y la química que se desarrolla o en los laboratorios o en la industria. Algo que es natural, porque la química va evolucionando y la enseñanza es prácticamente idéntica. Y esto ha sido un poco también el origen de este libro de Chemistry Education, para Wiley, y que contaba también pues, todas esas nuevas oportunidades en la educación, para repensar la educación en química, como lo han hecho otras disciplinas, y no tanto la nuestra. Y todo esto me trae un poco a mi preocupación de los últimos años, en lo que he venido a llamar, otra gente también ha utilizado el mismo nombre, química circular. Una química que está pensada para que los productos sean material, partida, sean reactivos que puedan seguir utilizándose. Creo que merece la pena pararnos un momento y en este momento ahora dar un vistazo a la pinta que tiene nuestra profesión. Yo creo que esta gráfica es compleja, pero seguramente será la que mejor resume a lo que me refiero cuando digo la industria de la transformación. Primero el tamaño, 1.400 millones de toneladas de derivados del petróleo. No está mal, el tamaño. 575 millones de toneladas de otros reactivos. Y 250 millones de toneladas de agua. Eso es lo que transformamos. Eso es el negocio que decía antes Santiago. No vale mucho dinero, barriles de crudo, nitrógeno, CO2, oxígeno. Y vamos a generar un montón de cosas que nos sirven.
en un proceso lineal, en un proceso que además lo que más genera son residuos, normalmente en forma de emisiones gaseosas. Y luego, de los productos que producimos, la mayoría de ellos no están pensados para su reutilización. Por eso, está bien que a día de hoy digamos que la química es la ciencia y la industria de la transformación. Mirar qué lineal, por qué la flecha es el símbolo de nuestra profesión. Y creo que el reto que tenemos ahora todos como profesionales de esta disciplina es reimaginarla, nada más que eso. Reimaginar una ciencia para que esas flechas, como ocurre en la naturaleza, con el ciclo del carbono, con el ciclo de Krebs, esté pensada para que el diseño de las moléculas que generamos nos ayuden a su recuperación o su reutilización. Este fue el artículo con este mismo título que escribí en El País hace justo ahora un mes, Química Circular, con ejemplos concretos, algunos de ellos los voy a compartir con vosotros esta mañana, sobre cómo ya es posible imaginar, diseñar una química que esté pensada a escala molecular, que tenga el tipo de enlaces que interesa, que tenga el tipo de componentes que interesa, para que finalmente podamos reutilizarla en un proceso circular. Porque si queremos que la economía circular sea una realidad, la única tecnología que tenemos para hacer posible esa circularidad es la química. No hay otra. No hay otra disciplina que nos permita la reutilización de todo lo que producimos. Muchos de los ejemplos que comento en este artículo están recogidos en este libro que edité en el año 2011, coincidiendo con el Año Internacional de la Química, The Chemical Element. Un poco la portada destacaba eso, el elemento químico es la sostenibilidad, es el elemento que nos falta en nuestra tabla periódica y es ahí donde quería poner el foco con esta idea de rediseñar, reinventar la química. Y este ha sido el resumen. Angevante me pidió que escribiera este editorial en el que contara de una forma breve cuál es mi visión, cuál es la visión, cuál es el reto para esta década, teniendo en cuenta que en 2030 debemos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué podemos hacer en estos 10 años que nos queda para llegar a esos objetivos tan ambiciosos? Y lo que proponía aquí es precisamente lo que ya hemos comentado esta mañana. Dejar de pensar en una ciencia y en una tecnología extractiva, que lo que piensa es cómo puede sacar esos componentes, bien con el diagrama de Ellingham, reducción de las menas para producir los metales, bien con procesos de refino para sacar todo lo que podemos de los hidrocarburos del crudo, una ciencia, una industria extractiva. Tenemos minas, tenemos pozos y finalmente vendemos cosas en las tiendas, como ponía yo antes, a una química más parecida a la naturaleza, en la que cada una de esas átomos, volviendo a la idea de la economía atómica, la reutilicemos. Uno podría decir, bueno, Javier, esto para un editorial te queda muy bien, parece una idea académicamente muy interesante. ¿Esto se puede hacer? ¿Por qué estás comentando todas estas cosas? Lo primero, porque no podemos seguir pensando en una química circular tan mal adaptada, mal diseñada, como los procesos de reciclado que utilizamos hoy en día. La mayoría de plásticos, por poner un ejemplo, se reciclan simplemente lavando, moliendo y reconformando. Obviamente, estos ciclos tienen una vida limitada, porque con las impurezas y los problemas de la recuperación, ¿hasta cuántas veces podemos lavar, retrocear y volver a hacer pellets de plástico? Muy pocas veces. No están pensados esos plásticos para hacer nada con ellos más allá de este reciclado mecánico. Voy a comentar ahora dos trabajos que yo creo que son paradigmáticos de a lo que me refiero yo con la química circular. Este es un trabajo de la Universidad de Berkeley, publicado en Nature Chemistry en el 2019, en el que diseñan termoplásticos, es decir, unos plásticos muy útiles, difíciles de reciclar a día de hoy, que están basados en tricetonas y poliaminas, que polimerizan para formar polidecetonaminas, que tienen propiedades termoplásticas muy buenas,
Y esa es la diferencia, estos enlaces que los autores llaman dinámicos, los enlaces dicetoenamina, con un tratamiento ácido, un lavado ácido, son capaces de despolimerizarlo, obtener las tricetonas y las poliaminas, una extracción súper fácil con carbonato potásico, y a partir de los polímeros obtener los monómeros y volver otra vez a utilizarlo. ¿No parece mucho más razonable sintetizar plásticos que en su propia estructura nos faciliten su recuperación y reutilización? Este es un ejemplo de lo que me estoy refiriendo. Y mirar lo efectivo que es. Aquí en estos viales mezclan estos termoplásticos, dicetoenaminas, con otros plásticos tradicionales. Hacen ese lavado ácido, recuperan los sólidos, extraen la tricetona, veis que quedan todos los otros plásticos que no se pueden lavar, se obtiene 100% la tricetona, con una recuperación del 100% sin nada de residuo, y una vez más se vuelve a utilizar. Cuando está diseñado a escala molecular, el reciclado, la recuperación puede ser del 100%. Nature Chemistry en 2019. Este mismo año, en Nature, otros autores, en este caso de la Universidad de Constanza, misma idea. Uno de los plásticos que más utilizamos, polietileno de alta densidad. ¿Qué ocurre con estas cadenas largas de etileno? Que no hay donde meter la tijera. La única forma de reciclar esto es mecánicamente. Lo recupero lo más limpio que puedo, lo lavo, lo troceo y le vuelvo a dar otra vez forma. Estos autores han dicho, eso no es sostenible. Y a partir de unos poliaceites generan policarbonatos y poliésteres que tienen en su estructura polietileno, de manera que con unas propiedades extraordinarias, y aquí veis algunos plásticos que ellos han preparado a partir de estos policarbonatos y poliésteres, recuperan, en este caso, mediante una solvólisis, reacción con metanol, recuperan otra vez los monómeros y con una recuperación, de nuevo, del 100%, son capaces de extraer de nuevo los monómeros a partir de sus polímeros. Esto es a lo que me refería antes, para la economía circular, la química circular. Si diseñamos las moléculas para que contengan el tipo de enlaces, el tipo de estructura que nos permiten simplificar su recuperación, lo haremos mucho más fácil que tal y como lo hacemos hoy, en el que el polietileno de alta densidad no hay nada que nos ayude a su reciclado, absolutamente nada, no hay donde meterle la tijera. Tanto con los enlaces dinámicos de los que hablaba antes, como estos puntos de ruptura, podemos reinventar una nueva forma de plásticos. Esto lo contaba para Scientific American, de nuevo, con esta idea de no pensar en plásticos biodegradables, que están muy bien, pero pensar qué es lo que nos proponemos cuando hacemos plásticos biodegradables, que se degraden en la naturaleza, perder todos esos monómeros. No, hacer plásticos no que se degraden, sino que podamos reutilizar una y otra vez. Os voy a comentar ahora algunos avances que me parecen muy llamativos, como estos artículos recientes, que nos permiten soñar una química más circular, más sostenible. Porque a veces, cuando vemos los principios o cuando vemos la idea general de la química verde, nos parece que es como una utopía, como algo inalcanzable, como algo, espero que me entendáis, para los ecologistas, que se preocupan de eso, pero que en realidad no va a llegar más allá. Y mi objetivo hoy, con estos ejemplos que os he puesto de los plásticos y los que os voy a comentar ahora, es que en los últimos 5 años se están produciendo algunos desarrollos increíbles que nos permiten soñar con una química totalmente diferente, con unos plásticos que hoy no existen, que podamos recuperar una y otra vez. Probablemente uno de los vídeos, una de las reacciones que más nos pueden llamar la atención, y por eso lo he puesto así, porque este vídeo a mí me parece incluso provocativo, para esto hay que ser químico, para que te provoque este vídeo. Mira, este vídeo es simplemente una lámina que por un lado tiene un catalizador, que es de unos polímeros o unos complejos de cobalto, y por el otro una aleación, que con luz solar y sin cables, lo estáis viendo, que simplemente estamos metiendo esos 2 electrodos, cada uno por una cara, sin corriente eléctrica, solo con la luz solar, está produciendo ¿qué?
la hidrólisis del agua. Por un lado estamos generando oxígeno y por otro hidrógeno. ¿Alguno de vosotros ha hecho el experimento de la hidrólisis con la pila metiendo 2 electrodos? ¿Alguno lo ha hecho? ¿Sí? Pocos. Exactamente. Y veis que se recoge doble del volumen de hidrógeno que de oxígeno, ¿verdad? Bueno, para eso poníais corriente eléctrica. Esto es agua del río Charles en Boston, agua de un río, metes esto que le llaman hoja artificial, una lámina pintada de 2 cosas y directamente te da hidrógeno y oxígeno. Magia. Parece absolutamente magia. Y es que hoy en día podemos generar hidrógeno. Esto os lo he cogido prestado a los amigos de Repsol, que es la estrategia que tienen de hidrógeno verde, simplemente para soñar juntos cosas que se pueden hacer si tuviéramos hidrógeno sostenible. El hidrógeno no es una fuente de energía, porque como le pasa al helio, es un gas muy pequeño, difunde muy bien, densidad muy baja y se nos va. Lo que pasa es que como el hidrógeno es muy reactivo, reacciona con el oxígeno y lo tenemos en forma de agua. Y hay un montón de agua en la Tierra. Como el helio no reacciona con prácticamente nada, solamente se encuentra en los pozos profundos en cantidades muy pequeñas. Necesitamos corriente eléctrica para generar, necesitamos energía para generar hidrógeno. La inmensa mayoría a día de hoy se hace por reformado de metano o de carbón y genera una enorme cantidad de CO2. En general, hoy en día el hidrógeno no es un vector energético limpio. Pero existen avances importantes que nos permiten, con energías renovables y electrolizadores, hidrolizar, generar hidrógeno y oxígeno, y una vez que tenemos hidrógeno podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer Fischer-Tropsch, podemos generar hidrocarburos a partir de CO2 hidrógeno, reducimos el CO2 a CO y ya tenemos gas de síntesis, pero podemos hacer otras muchas cosas gracias a la catálisis. Podemos hacer metanol, podemos hacer fórmico, podemos hacer CO, podemos hacer muchas cosas con él. Y Repsol también, pero otras muchas empresas, Repsol precisamente lo menciono porque tiene una planta piloto en Puerto Llano, están generando hidrógeno mediante fotoelectrolisis, es decir, directamente con luz solar sin necesidad de corriente renovable. ¿Las eficiencias son bajas? Sí. ¿No va a ser comercial mañana? También. Pero hoy en día es posible generar hidrógeno a partir de agua sin corriente eléctrica, a través solamente de luz solar, como habéis visto hace un momento. Precisamente en el artículo que escribí el año pasado para Scientific American, en el que me preguntaban hacia dónde, qué quería destacar dentro de la química ese año, yo le dije que era una química que estuviera power, que estuviera energizada, que estuviera promovida, que fuera posible gracias al sol. Y tenemos muchísimos ejemplos, por ejemplo, por citar algunos, los combustibles solares, plásticos que vienen de CO2, y eso es lo que me gustaría referirme. Este es del informe que hacemos en el Foro Económico Mundial, que mencionaba antes Albertina. Todos los años seleccionamos 10 tecnologías. El año pasado propusimos esta química construida a través de energía solar y, como digo, todos los años hacemos este informe y todos los años ya me encargo yo de que por lo menos una de las tecnologías esté directamente relacionada con la química. El año pasado fue química solar, el anterior fueron los plásticos y este año pues también hay una que vamos a... Este vídeo, vamos a parar un momentito porque lo voy a explicar. Este vídeo es muy llamativo porque igual que antes veíamos cómo simplemente introduciendo una lámina se rompía la molécula de agua, que a mí me llama mucho la atención porque el óxido de hidrógeno es muy estable, está quemado ya ese oxígeno y lo tenemos en forma de agua, metemos algo y se rompe la molécula, extraordinario en mi opinión. Aquí lo vamos a ver ahora con CO2. En esa celda que veis a la derecha hay CO2 disuelto y van a darle con un simulador solar. Y lo que va a ocurrir es que ese CO2 se va a transformar, se va a reducir, lo están arrastrando a esta nueva celda y se está formando ácido fórmico. Pintado aquí con un indicador azul para que se pueda ver.
Este es un grupo de Panasonic en Corea del Sur que han hecho una reacción que en realidad es muy sencilla. Es con luz solar sobre un fotoelectrodo, producir en uno de los electrodos oxígeno y con los electrones que genera esa reacción, ahora reducir el CO2, en este caso, para formar fórmico. O sea, no solamente rompemos la molécula de agua, ahora con los electrones que estamos generando podemos hacer química, transformar el CO2 en compuestos de alto valor añadido. Y eso nos abre la puerta para hacer todo tipo de cosas. Un Science de 2018. Estos autores de la Universidad de Toronto dijeron: necesitamos carbono para hacer plásticos. ¿De dónde podemos sacar ese carbono? Lo podemos sacar de la refinería, la unidad de craqueo, produce un montón de etileno, o podemos sacar ese carbono del CO2 y conseguir emisiones negativas, transformar el CO2 en plástico. ¿Es comercial a día de hoy? No. Pero veréis qué eficiencias se han conseguido en cuestión de 2 años. ¿Qué es lo que han hecho? Primero, resolver un problema que yo llamaría de diseño de electrodos o ingenieril, si queréis. Hay que separar el CO2 de los OHs. Esta reacción se lleva a cabo en medio muy básico, normalmente 10 molar de potasa. Si el CO2 está en contacto con la potasa, ¿qué es lo que ocurre? Que se forman bicarbonatos y la reacción no funciona. Diseñan un catalizador, primero con grafito para separar la parte más hidrofílica de donde ocurre la reacción, que es el cobre, y luego con unos bits, con unos trocitos de vidrio poroso, separan el CO2 de la disolución acuosa y generan etileno a partir de CO2 con una eficiencia del 70%. 70% de eficiencia, ya estamos hablando de números muy altos. 150 horas. Cuestión de 2 años, el mismo grupo de Toronto en Nature publican que si se introducen unos cationes de arilpiridinio que estabilizan el CO quimisorbido por el carbono, que favorece mucho la generación de etileno, consigue ahora una eficiencia farádica del 70% durante 190 horas. Y basado en este trabajo, este mismo año, un grupo de la Universidad de Illinois, eficiencias casi del 90%. En este caso, el cobre lo que hacen es decorarlo con un polímero que contiene nitrógeno, igual que esos cationes piridonio que os hablaba antes. En cuestión de 2-3 años hemos conseguido transformar el CO2 ya con eficiencias del 90% a unos potenciales muy razonables a etileno. ¿Es verdad que nos queda mucho camino? Sí. Pero que a día de hoy se puede transformar CO2 con eficiencias del 90% a etileno, eso parecía imposible. Imaginaros una bombona de etileno y que le ponemos una llama. ¿Imagináis la explosión que se generaría? Esta reacción es la contraria. A partir de CO2, generar un hidrocarburo y además solo etileno. No etano, no propileno, solo etileno. Es una reacción que está tan impedida termodinámicamente que si le pusiéramos una llama al etileno, explotaría. La quiero poner un poquito en contexto para que veáis el reto que supone la hidrólisis del agua o la generación de etileno. Este fue también el origen de este artículo que escribí a raíz del Nature que os comenté en El País, Ciencia contra el Cambio Climático, en el que contaba justo eso, lo que os estoy hablando ahora. Nuevos catalizadores nos permiten transformar CO2 en productos con multitud de aplicaciones. Y hablaba de eso, de que nos permiten soñar con un futuro. Es verdad que nos queda mucho por hacer, es verdad que no son comerciales estos descubrimientos, pero si uno proyecta hacia el futuro los avances que se han producido en eficiencia, en selectividad, pues queda imaginar que podemos hacer muchas cosas. Y para personas como vosotros que están haciendo un curso de verano y que podéis pensar en la investigación o el trabajo en una empresa que os permita desarrollar este tipo de productos,
la investigación aquí tiene un campo enorme. Y ahora os voy a comentar un ejemplo que es el que a mí me parece más atractivo de todos. Quizá no sea una publicación tan extraordinaria, aunque es una revista muy muy buena, del año 2018, Energy Environmental Science. Este grupo es de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, y ellos lo que hacen es transformar CO2 en un electrolizador con energía renovable, es decir, CO2 y corriente eléctrica en presencia de agua, algo que nos recuerda un poquito a la fotosíntesis, no en etileno, 2 átomos de carbono, sino el metilglioxal, 3 átomos de carbono y 2 de oxígeno selectivamente, o todavía más, en 2,3-furanodiol, una molécula complejísima. Imaginaros, para los químicos orgánicos, o en general los que estáis estudiando aquí, que os acordáis de la química orgánica, lo complejo que sería sintetizar mediante reacciones convencionales CO2 en estas moléculas, lo específicas que son. Bueno, pues estos autores han sido capaces de transformar CO2 y agua selectivamente en estas moléculas. Y no me resisto a compartir con vosotros el ciclo de este mecanismo, porque es que es elegantísimo y un ejemplo de la química circular que os estoy comentando. Introducen CO2, reacciona con los hidruros en la superficie del electrodo para darme primero formato y luego formaldehído. Entra otra molécula de carbono en forma de formaldehído, glicolaldehído. Otro átomo de carbono, gliceraldehído. Con una molécula de agua ya tengo el metilglioxal, que no está mal como molécula compleja, para haber partido de agua y CO2, solo pasando corriente. Obviamente el papel del catalizador ahí es muy importante, ¿eh? El fosfuro de níquel que utilizan es el que permite que vaya en este sentido. Pero pueden sintetizar este compuesto, que tiene un gran valor añadido, o pueden seguir la reacción con una reacción tautomérica cetoenol, entra un nuevo átomo de carbono para generar el 4-hidroxi-2-oxo-butanal, la reacción de ciclación, otro tautomerismo, pérdida de un protón, y ya tengo mi furanodiol. Mirad qué compleja es la química, en lo que único que estoy haciendo es pasando corriente eléctrica sobre CO2 y agua. Claro, alguno podría decir, bueno, esto es un artículo científico, las conversiones serán pequeñísimas, Javier aquí nos está vendiendo un poco la moto. No, esto es una empresa. Esta gente está vendiendo estos productos químicos a precio de mercado. Y por eso lo quiero traer aquí. Porque de la misma manera que antes os estaba diciendo, uy, aún nos queda mucho para que el etileno que se produce con electrocatálisis compita con el de la refinería. El etileno se produce todo el que quieres. No, pero es que esta gente está produciendo metilglioxal y furanodiol y lo está vendiendo, que vienen de CO2 y agua. Sin hacer una adición de Michael, ni aldol, ni condensación. No, pasando corriente. No está mal, ¿eh? Y es comercial. Y este es el siguiente paso que os quiero comentar, porque se ha mencionado antes, lo han dicho con mucha claridad, ningún proceso sostenible que no llega al mercado es realmente sostenible, es simplemente una investigación. Y por eso os quiero contar también un poco en qué estoy trabajando yo, cómo hemos contribuido a esto y qué estamos haciendo también un poco para la lucha contra el cambio climático y, en nuestro caso, reducir las emisiones de CO2. En el año 2005, cuando estaba en MIT, fundé una empresa, Rife Technology, que tenía una idea muy sencillita en la cabeza. Ni siquiera estábamos pensando que íbamos a reducir las emisiones de CO2. Y es utilizar las nuevas técnicas que nos daba entonces la nanotecnología para diseñar catalizadores con un mejor control de su estructura. El 90% de procesos de refino están catalizados y la mayoría de ellos se catalizan con una familia de sólidos que seguro que recordáis de vuestras clases de química inorgánica, que se llaman zeolitas. Son aluminosilicatos, tienen una estructura porosa en canales, una estructura
que es muy interesante porque precisamente por tener unos poros tan pequeñitos y tan definidos, pues tienen buenas propiedades de separación, de absorción y también de catálisis selectiva a la forma. Pero cuando uno quiere transformar, voy a poner el vídeo porque si no, cuando uno quiere transformar moléculas pequeñas, hidrocarburos lineales como este, no hay ningún problema, el hidrocarburo viaja por el interior del microporo, encuentra los sitios ácidos y ahí se craquea, se rompe para dar los productos deseados, que normalmente son gasolina y diésel. Pero cuando se encuentra con moléculas muy voluminosas, crudos muy pesados, no pueden entrar en el interior de los microporos y esa estructura que era tan beneficiosa lo que hace es ser un obstáculo para la entrada del crudo, del residuo de vacío, y entonces pues no se convierte. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, aplicar esas técnicas de nanotecnología para generar una porosidad adicional, generar mesoporos dentro de la zeolita, como decía, estas moléculas grandes no pueden entrar, ahora tengo una estructura mucho más abierta, como veis a la izquierda, que mantiene todas las propiedades de la zeolita, pero además resuelve los problemas difusionales. Y ahora, incluso las moléculas más voluminosas pueden viajar libremente por estas autopistas moleculares, encontrar los sitios ácidos, romperse y producir más gasolina, más diésel y muchísimos menos residuos. Eso es una película de Walt Disney, estos son datos de tomografía electrónica y difracción electrónica rotacional, en el que podéis ver los microporos, esos túneles típicos de la zeolita, pero estamos viajando por esos mesoporos que permiten a los hidrocarburos entrar en estos sitios ácidos y finalmente craquearse. Muchos años de trabajo para obtener esos datos y poder llevar a cabo esta... No os voy a aburrir con la ciencia de lo que hacemos, pero nos ha llevado muchísimo trabajo. Esto lo desarrollé cuando estaba en MIT. Ayer durante cena pues ya les dije que no pensaba montar una empresa, que bueno, hay toda una historia que no os voy a contar muy divertida. Y ahí tenía todas las posibilidades, todos los instrumentos, un sitio extraordinario para desarrollar esta tecnología, pero decidí montar una empresa, empaqueté todo lo que tenía y me fui de Boston a Bartlesville, Oklahoma. No lo habréis oído antes, es el sur profundo, y cuando digo profundo me refiero así de profundo. Este es el laboratorio, por decirle algo, el barracón, donde decidimos empezar a trabajar, y el día que firmamos el contrato, pues el barracón tenía esta pinta, que nos vino muy bien porque nosotros lo que queríamos era cacharrear. Esto es la pinta que tiene el garaje de Microsoft del químico, en el que ya veis que pone Danger, ácido por ahí, y hay todo tipo de cosas. ¿Y por qué me fui a Oklahoma? Bueno, me fui a Oklahoma por esta persona, por Marvin Johnson. Este señor mayor, jubiladito, tiene 250 patentes en el tema que a mí me preocupaba. MIT le contactó y le dijo, mira, tenemos un chiflao español que tiene un acento terrible, pero hay unos datos que parece que son interesantes para esto del craqueo. Tú que sabes tanto, ¿te apetecería distraerlo un poco? Y este señor, que no cobró ni un duro, luego le dimos acciones de la empresa y ya quedó más contento, pero en ese momento no sabía si iba a salir algo de ahí. Estuvo trabajando conmigo durante bastantes meses, casi años, para verificar esta tecnología que no la contábamos a nadie. Hasta que en un momento, pues, estos son años, lo cuento en un segundo, firmamos un acuerdo con Grace, que es una de las grandes empresas de síntesis de catalizador, para alimentar una gran refinería, una refinería que consume 5 toneladas de catalizador al día. Estos catalizadores son tan baratos que si en la síntesis para hacer estos mesoporos pones azúcar, ya es muy caro. El azúcar ya es caro. Hay que hacerlo de una forma muy barata. Conseguimos mucho dinero, unos 100 millones al final, formamos ese acuerdo con Grace y ya con dinero y con ganas pues nos movimos otra vez de vuelta, en ese caso, a Princeton, a New Jersey, cerca de esa universidad que os decía antes que estará comercializando el tema este del CO2. Y ya montamos algo un poquito más decente, tenemos nuestros reactores de zeolitas por ahí atrás, aquí ya se cumplen las normas de seguridad, ya habéis visto antes que lo de Oklahoma eso era un chiste, y tenemos ahí nuestro spray dryer para hacer nuestras
catalizadores, nuestros hornos y un sitio un poquito ya más decente para hacer química pues ya limpia y un poquito en condiciones. Y a partir de aquí, bueno, pues desarrollar toda una empresa que está alimentando varias refinerías con catalizadores FCC preparados, sintetizados por Grace con nuestra tecnología. Y una de esas refinerías, la refinería Alembic Spring, una de las más grandes de Estados Unidos, nos permitió publicar sus resultados. Y pues, yo le estoy muy agradecido. Como veis aquí en la columna de Predicted, son las mejoras que nosotros les decíamos que íbamos a obtener con nuestros datos planta piloto y lo que ellos finalmente obtuvieron. Y aquí son solo dos mensajes los que os voy a comentar. Se reduce en un 10% la generación de coque, luego veremos qué significa eso desde el punto de vista medioambiental. Quitamos un 10% de coque y el resto de cosas me da dinero. Entre 20 y 50 millones de dólares al año. Y ahí vuelvo un poco a lo que nos decía antes Lourdes. Para que la tecnología llegue al mercado, por un lado, que produzca menos coque, ya veremos que eso ahorra un montón de CO2, pero genera más gasolina, más diésel, menos hidrógeno, menos gases ligeros, más olefinas, y hay una proposición de negocio. ¿Qué se hace con ese coque? Mirad, cuando el catalizador llega y se pone en contacto con este gasóleo de vacío, forma coque en su superficie y ese coque que recubre el catalizador hay que quemarlo en el regenerador. Todo ese coque que se quema, carbón más oxígeno, CO2, que va a la atmósfera. ¿Qué supone eso? Bueno, pues teniendo en cuenta que las refinerías son responsables del 7% de todas las emisiones de CO2, 180 millones de toneladas de CO2 al año, no está mal, nuestro catalizador reduce las emisiones de CO2 entre un 5 y un 10%, depende del tipo de crudo y el diseño de la refinería. Si todas las refinerías utilizaran nuestros catalizadores, ahorraríamos 1,2 millones de toneladas de CO2 al año, en torno al 1% de todas las emisiones de CO2 de las refinerías. Una cantidad enorme, una cantidad enorme. Ahora, como os he dicho, Grace en el año 2019 adquirió nuestra empresa y ahora ellos están comercializando nuestra tecnología, que ellos de hecho han sido muy amables y han mantenido nuestro nombre, la tecnología de Rive, por todo el mundo, reduciendo las emisiones de CO2, precisamente como decía Lourdes, porque hay un valor medioambiental, pero un valor también económico, y entonces van de la mano. No es que todos los hoteles del mundo estén preocupados por el ahorro de agua, pero como no quieren lavar toallas, decirme un hotel que no tenga un mensaje de estamos preocupados por el agua, por favor, no eche la toalla a lavar, ¿verdad? Juntar incentivo económico con mejora medioambiental. Y esto me trae, y me encanta la charla que ha dado Lourdes porque ha puesto el mensaje muy claro, a uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día y que sufrimos especialmente los químicos. Mira, nunca antes en la historia hemos tenido descubrimientos tan increíbles. Lo que os he comentado de cómo se puede romper la molécula de agua, que parece increíble. No sé si alguien ha visto alguna vez la reacción de hidrógeno más oxígeno para dar agua, es una explosión increíble, o capacidad de hacer etileno. De nuevo, la llama llega a 2000 y pico grados, con corriente eléctrica. Bueno, pues hacemos unos descubrimientos que son increíbles. Y tenemos unas necesidades cada vez mayores, porque nuestro impacto sobre el medio ambiente es cada vez mayor. Pero esa brecha que existe entre lo que se descubre y lo que se aplica es dolorosamente larga. Esto lo hemos sufrido con el COVID, ¿verdad? ¿Cuándo tendremos la vacuna? ¿Cuándo tendremos la vacuna? Ahora que la tenemos, ¿cuándo me va a llegar? ¿Cuándo va a llegar a España o a Madrid? ¿O que si se almacenan en esta comunidad o no? Y es que tenemos ahí este abismo entre los científicos que hacen descubrimientos y las personas que tienen necesidades. Y yo creo que va a ser el agente de cambio del siglo XXI, va a ser el científico que se atreva a comercializar, y eso no significa montar una empresa, ni muchísimo menos, transferir una tecnología, hacer consultoría y ayudarle a una empresa a hacer un proceso medioambientalmente más sostenible. Pero dejar un poco el laboratorio no quiere decir abandonar la tarea de investigación,
pero pensar en el potencial de lo que hacemos y cómo puede resolver problemas reales. Y en este sentido, me hizo una serie de entrevistas, de podcast Nature, un poco sobre esta idea, Business of Science, cómo en este caso era cómo hacer el investor pitch, ¿no? Cómo levantar dinero, cómo contar tu tecnología. Y esto lo hizo Nature precisamente porque lo que estaba preocupada o compartía, porque me escuchó dar una charla y se pusieron en contacto conmigo, es esto. Vemos que publicamos una tecnología extraordinaria, muchos de los artículos que he comentado son de ellos, pero al final hay muy pocos ejemplos de personas que la comercializan, la venden y está mejorando la vida de las personas. Y esta serie de podcasts yo os lo recomiendo, Nature Career Podcast, creo que son realmente útiles, una serie de 7 podcasts. Un poco para intentar mejorar esto en España, con el dinero del premio Rey Jaime I fundé una aceleradora con la Fundación Rafael del Pino y el de la Fundación Banco Sabadell, y todos los años seleccionamos 10 jóvenes españoles para darles recursos, formación, es totalmente gratuita y bueno, lo que estamos viendo es que hay muchísimo apetito también entre los investigadores para entender mejor, pues no solamente montar una empresa, sino cómo gestionar tu grupo de investigación, cómo pedir recursos, cómo contar la ciencia. Entonces a esta gente pues le estamos dando formación y recursos durante 7 años y ya estamos empezando a ver los réditos. Uno de nuestros chavales, Guli, hace un mes y poco, bueno, pues publicaban esto en 5 días, ¿no? Había conseguido $125 millones para su startup, para Capchase. Entonces estamos viendo cómo apostar también en España por la formación de la gente joven, pues finalmente montan sus empresas en España, esta empresa está en Madrid y consigue levantar pues una cantidad de dinero pues muy importante. Justo sobre ese tema escribí para Science esta vez. Aquí le hice un guiño a Tony Blair, por los que tengan suficiente edad pues recordarán lo de Third Way, la tercera vía que hablaba él. Esto es para los socialdemócratas que no se atreven a asumirlo, pues él hablaba de la tercera vía y yo lo utilicé un poco como chiste para hablar eso de que a veces en las clases se nos pone la disyuntiva de o te dedicas a la universidad, a la academia, o te dedicas a la industria, como si esto fueran dos universos que no pueden hablarse. Yo lo que hablaba era academic entrepreneur, cómo cruzar ese puente, cómo haber sido un emprendedor me ha hecho un mejor científico, un mejor profesor, cómo me ha dado un conocimiento de primera mano de la industria, cómo me ha enriquecido también como persona porque me ha puesto unos retos que jamás me hubiera visto, entre los que jamás me hubiera visto y me ha permitido pues eso, superarme y tener una aventura vital mayor. Y también pues un poco con la misma idea, y esto me sirve un poco de puente para lo siguiente que os voy a hablar, pues cómo sacar a la ciencia de su torre de marfil. Muchas veces estamos tan distraídos, luchando contra la burocracia, preocupados de nuestras propias cadenas burocráticas, que a veces, bueno, pues lo que dice ese profesor desde su torre de marfil o de libros en ese caso, nosotros estudiamos la naturaleza, vete tú y sálvala, ¿de acuerdo? Y en este mundo tan complejo en el que sufrimos problemas tan graves, pues si la actitud del académico es yo lo estudio, ya lo solvarás tú, pues no vamos a llegar muy lejos. Y era ese también un llamamiento a los colegas o inquilinos de la Torre de Marfil para que nos involucremos más también en resolver problemas. Y ahora pues esto me lleva un poquito a donde me he salido yo mucho de mi Torre de Marfil y me he metido en un tinglao muy importante, que es en la presidencia de la Unión Internacional de Química, de la UPAC. Y aquí me gustaría contaros muy resumidamente qué es lo que hacemos por los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Yo sé lo que pensáis cuando oís hablar de la UPAC. Y pues lo voy a poner con un vídeo maravilloso, no sé si se oye el sonido, está en inglés, si se oye el sonido lo escuchamos en inglés, si no, os lo cuento yo. Vamos a ver, es un profesor muy famoso de química que da clase en internet y tiene millones de alumnos, este profesor americano. A ver si está
con sonido, no lo sé. There's some of you out there taking chemistry and feeling a little bit like there's an international body whose job is simply to make your life more difficult, to force you to cram tons of information into your head, to suck all the wonder and excitement out of learning about how the world works at this beautiful fundamental level of chemicals. You are not actually imagining this. That organization actually exists. It's called the International Union of Pure and Applied Chemists, or IUPAC, and really they're looking out for your best interests. Bueno, espero que lo habéis entendido. Lo que dice básicamente es, igual alguno de vosotros imagináis que hay un grupo de personas que están ahí para haceros la vida más complicada, para poner nombres raros a las sustancias. Pues mira, este grupo existe y se llama IUPAC. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sí que es la imagen de la IUPAC. Mirad, la IUPAC es un grupo de fanáticos por la química. Eso es lo que es la IUPAC. Nadie cobra. Más de 10.000 voluntarios en todo el mundo. Es gente apasionada por lo que hace, comprometida con causas sociales. La mayoría de nuestras personas obviamente son de países en vías de desarrollo. Tenemos todo tipo de diversidad. Y cada una de estas personas, muchos de ellos amigos, muy buenos amigos, trabajan incansablemente por el progreso de nuestra ciencia. Incansablemente. Cada uno en su país. Francia, Alemania, Egipto, Jordania, bueno, cada uno de ellos los conozco y son gente realmente generosa. ¿Qué es lo que hacemos en la IUPAC? Bueno, en la IUPAC lo que hacemos es daros los datos de la química. Los pesos atómicos no vienen en el Génesis, ni los datos de solubilidad en el Levítico. Hay que entrar en un laboratorio, hacer el experimento y generar esos datos. La IUPAC tiene más de 100 años de historia, 10.000 voluntarios por todo el mundo que entran en el laboratorio y de una forma generosa y altruista hace que cuando uno quiera saber cuánto diclorometano se puede disolver en el agua porque hay un problema con los organoclorados, va a un librito y ahí está. Eso es porque hay una persona que lo ha hecho y lo ha hecho de forma voluntaria. Y sí, también le ponemos el nombre a las sustancias, porque si no nos hubiéramos puesto de acuerdo en cómo llamar a las cosas, pasaría, como dijo Kekulé antes de que existiera la IUPAC, que había 19 formas distintas de nombrar al ácido acético. De hecho, fue la industria quien hizo que naciera la IUPAC, porque no había forma, en la segunda revolución industrial, toda la química alemana, de comercializar nada si no nos podíamos de acuerdo cómo se llamaba. Y eso es lo que ha hecho fundamentalmente la IUPAC, darnos un lenguaje, igual que tienen las matemáticas, igual que tiene la música. De hecho, ¿habéis visto las reacciones que os he puesto aquí? Bueno, pues esos papers estaban en inglés. ¿He tenido que traducir las fórmulas? No. Las hemos entendido porque la química es un lenguaje universal, que todos entendemos. Y ha sido un logro increíble que durante 200 años no teníamos, aparte de todos los esfuerzos que ya desde Lavoisier hubo por tener un lenguaje común. Y esto es básicamente lo que hacemos, ¿no? Por supuesto, cuidamos, revisamos y nombramos a los elementos de la tabla periódica, os damos todos los datos relacionados con ellos, estandarizamos los métodos para tener protocolos de química analítica, de detección de todo tipo de sustancias, trabajamos muchísimo por la comunicación y la promoción de la química y, por supuesto, aspectos claves, centrales, como pesos atómicos, datos termodinámicos y cinéticos. Este es el artículo que escribí poco antes de presentarme a presidente, porque yo me puse como objetivo de mi presidencia precisamente cómo podía contribuir la química en el año 2015, que es cuando se acordaron y aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo podíamos concretar cada uno de ellos, y nuestro congreso, el gran congreso de World Chemistry Leadership Meeting de la IUPAC, ese año fue sobre química para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Green Chemistry es una de las áreas más importantes de la química. Tenemos una interdivisión que trabaja en todos estos temas. Esta es la división de Green Chemistry para Desarrollo Sostenible, en la que tenemos muchísima actividad. Obviamente organizamos también congresos como the IUPAC International Conference on Green Chemistry, que es uno de los principales congresos en el área. La semana que viene comenzamos el Congreso Mundial de Química y una de las sesiones, obviamente, es los Objetivos de Desarrollo Sostenible como beneficio para la sociedad. Tenemos
3 días de intervenciones de los mejores expertos, de nuevo, la química para el desarrollo sostenible. Participamos todos los años en actividades de Naciones Unidas, en este caso el Día de Naciones Unidas, en este caso para, de nuevo, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y, como os decía antes, esta foto me llegó a mí a mi correo y es una de esas fotos que cuando te llega dices, bueno, pues entiendo por qué me he metido en estos follones. Y esto, hacemos actividades de promoción de la química y esto fue el año 2019, en el Año Internacional de la Tabla Periódica. Esto es en un colegio en Nigeria. No sé si ponéis Nigeria en el mapa, pero no sé si sabéis que hay una organización que se llama Boko Haram, que son islamistas y raptan a niñas en los colegios. Bueno, pues ver niñas de este país, de Nigeria, que te manden una foto con la tabla periódica ese año, pues son ese tipo de actividades que uno solo puede hacer en una actividad internacional, porque claro, fenomenal todo lo que hace la RSQ aquí, o la RSC en Inglaterra, o la ACS en América, pero aquí es un poco predicar para la parroquia. El mérito tiene hacer actividades internacionales en lugares donde la química no está tan presente. Obviamente organizamos un gran congreso, el Congreso Mundial de Química. Esto fue en París en el año 2019, en nuestro centenario, un gran congreso. Ahí estoy sentado sobre la tabla periódica, sobre el lantano, me imagino. Y publicamos porque como lo que hacemos es publicar datos, recomendaciones, mejores prácticas, pues publicamos libros de tortura también. No sé si aquí hay alguno inorgánico, pero este libro le puede hacer temblar, son 300 páginas. Nomenclatura de química inorgánica. Hay uno también similar de orgánica, en el que intentamos hacer las cosas sencillas. Química inorgánica es rojo, no tiene ninguna connotación política, nos ha tocado así. Azul, la química orgánica, que también tiene sus cuantas páginas. Y lo hacemos de forma gratuita y además os lo ponemos todo en internet. Cualquier persona que tenga cualquier duda sobre terminología química va a goldbook.upac.org, pone ahí arriba cualquier palabra, voy a poner una de mis favoritas, quiralidad, y ahí está la definición, gratuitamente, para que cualquiera lo consulte, con sus datos, sus referencias, todo lo que necesite, unidades físicas, unidades de medida, prefijos, todo lo que quieras. Hacemos muchísimo esfuerzo para que toda esta información esté accesible para todos. Me gustaría mantenerlo encendido. No sé cómo se llama este. Que no se nos apague. Vale. No, tiene que ser del proyector, ¿no? Sí. Vale. Yo sigo como si no pasara nada. Si explota, pues ya me lo dicen. Durante este año nos hemos volcado para explicar de qué va la enfermedad, cuál es el origen de la COVID-19, el papel de la química en la lucha contra la COVID, desde los tratamientos, las mascarillas, los plásticos que contienen la mascarilla, los EPIs, la química que hay en las vacunas, muchísima química. Aquí es parte de un seminario que dimos sobre el conocimiento, bueno, pues todos estos, los azúcares, las proteínas, el ARN, porque en poco tiempo, bueno, pues hemos podido entender el virus con una precisión atómica, ¿no? Como aparece en este vídeo. Y toda esta información está gratuitamente en nuestro canal de YouTube. Así que hacemos un esfuerzo siempre porque todo esté disponible y que todo esté accesible. Y para la gente joven de la UPAC, gente de vuestra edad, hemos creado también Chem Voices, que es una plataforma para que los jóvenes químicos nos puedan contar cuáles son sus preocupaciones, hacia dónde quieran que vaya la profesión. Hemos creado también un concurso que está teniendo muchísimo éxito, que es el concurso sobre tabla periódica. Aquí eliges tu propio elemento, entras a jugar para que el hidrógeno siga siendo el número 1, ya tiene un montón de puntos a jugar, y entonces ahí te hace un montón de preguntas sobre elementos de la tabla periódica, muy divertidos, y os animo a participar en el reto de la tabla periódica. España es uno de los países más activos y, como veis, está en castellano. Pues si alguno tiene algún problemita, tenemos en 6 idiomas. Si queréis participar en chino, también podéis.
Y luego otras unas actividades que más me gusta es el desayuno mundial de la mujer y el niño en la ciencia. Lo hacemos coincidiendo con el Día Internacional. Participan más de 300 ciudades de todo el mundo. Como digo, me encanta que participe Alicante o Madrid o Barcelona, pero el año pasado participó Damasco, Mosul, Bagdad y otros países. Nigeria es uno de los países más activos, mirad todos los colecciones que tenemos aquí, pero también Oriente Medio y obviamente los países más desarrollados. Y es increíble que este mensaje de promoción de la mujer en la ciencia, gracias a una organización internacional, pueda llegar a países en los que pues, la situación no está tan bien. Esto es de Portugal, de Madeira, en el que organizaron uno de estos desayunos. Ya veis en qué consiste, no es muy complicado, es en desayunar, pero después se conectan las personas que quieran a nuestra plataforma con 300 ciudades de todo el mundo y cuentan experiencias, problemas que han tenido en su carrera profesional, sugerencias para mejorar el balance profesional y personal de las mujeres en la química. Y es una actividad realmente muy, muy bonita, muy inspiradora, que ocurre durante 24 horas. Y ahí están contando cada una pues, lo que quiere. Cada año publicamos también las 10 tecnologías más importantes en química. Hemos publicado inteligencia artificial aplicada a la química, ARN, también vacunas. Bueno, creo que nos sirve también para proyectar la visión de la UPAC hacia el futuro. ¿Cuál es el reto de la UPAC ahora? ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia crear la nomenclatura química para máquinas. ¿En qué consiste? Muy sencillo. Ahora, no tengo tiempo para contaros, pero hay un área muy, muy importante en la química ahora, que es la aplicación de la inteligencia artificial y el machine learning para darle sentido a la enorme cantidad de publicaciones científicas en nuestra área. Por ejemplo, en cuestión de 2 horas, máquinas a las que se les permitió leer publicaciones científicas propusieron la tabla periódica de forma independiente, algo que a nosotros nos ha costado siglos, también de Leyev, en 2 horas. El año pasado, el origen de la vida. Se le ha dado leer a las máquinas artículos científicos y han propuesto reacciones que van desde nitrógeno, agua, CO2, amoníaco y alguna molécula más que estaba también en la sopa primigenia, aminoácidos, ácido cítrico, las rutas metabólicas. Entonces necesitamos una nueva nomenclatura para que las máquinas puedan entender fórmulas de una forma sencilla. Y eso es INCHI, es de International Chemical Identifier, que es una sucesión de números y letras que identifican de forma inequívoca cualquier sustancia. De esta sustancia ya nos han hablado anteriormente, muy conocida, pero que la máquina de esta forma la entiende y la puede procesar. El año que viene, muy buenas noticias, es el Año Internacional de las Ciencias Básicas, de la Investigación Frontera para el Desarrollo Sostenible. Ya que vamos a tener una oportunidad estupenda para celebrar todo lo que estamos hablando aquí en esta escuela. Os invito a que visitéis nuestra página web, upac.org, y que entre todos pensemos una química que vaya más allá del reciclaje hacia la economía circular. Muchas gracias a todos.